Damas y caballeros, muy buenas noches, bienvenidos a Fútbol Picante. La crisis por el coronavirus sigue afectando obviamente al mundo del deporte y también al fútbol. Hay cancelación tras cancelación de eventos. Los últimos de ellos, obviamente, el torneo de CONCACAF. Esta noche debían haber jugado Cruz Azul y Los Ángeles en territorio de Estados Unidos, cancelado. Mañana será oficial la cancelación del Preolímpico de Guadalajara. Una serie de eventos, obviamente también tienen que ver con el fútbol europeo. Pero la Liga MX, los partidos amistosos de México en fecha FIFA, pero la Liga MX sigue adelante, va adelante. La fecha 10 mañana está aparentemente garantizada y con público. Ya preguntaremos en la mesa si hace bien el fútbol mexicano y las autoridades mexicanas en permitirlo. Renato Ibarra finalmente burló a la justicia, o mejor dicho, llegó a un acuerdo con su pareja, si sigue siendo su pareja, espero, y salió libre hace algunos minutos del reclusorio. Espero que jamás, pero jamás, vuelva a pisar una cancha profesional del fútbol mexicano. Y hay huelga en el ascenso, no juegan el primer minuto esta noche en un partido entre Atlante. Atlante terminó ganando el juego 1-0 a Alebrijes de Oaxaca, no jugaron el primer minuto en reclamo porque van a abolir el descenso y prácticamente acabar con la división y con un lema que dice: sin ascenso no hay desarrollo. Saludo con mucho gusto en la mesa a Mauricio. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, David, buenas noches y fuerte abrazo para todos. Rafa Puente. Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, David, ¿cómo están todos? Paco Gabriel de Anda. Paco, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches a todos. Y Chelis, José Luis Sánchez Solá, el Chelis. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, vamos con este recuento de lo que ha afectado al mundo del fútbol, al mundo del deporte, el tema del coronavirus. Y ya regresamos para hablar con algunos expertos. Todo comenzó como una ola, pero pronto se convirtió en un tsunami. Hoy, el COVID-19 pone las alertas en rojo con más de 140,000 casos en 120 países. Al principio, los calendarios del deporte se alteraron de a poco, hasta que de golpe, muchas ligas de fútbol empezaron a suspender sus partidos. Europa, Estados Unidos, Asia, Sudamérica. También la NBA detuvo su temporada, lo mismo que la NCAA, la Fórmula 1, ATP e incontables disciplinas más. Todas son cancelaciones. El mundo del deporte está con la cara al cielo, pero no se olvida que la gran cita de este año se llama Tokio. Nadie sabe qué pasará, pero ya hay alteraciones en la preparación. Un grupo de judocas mexicanos, situado en Valencia, cuenta gracias a la tecnología cómo se cortó su viaje. Bueno, aquí en España la situación se está poniendo un poquito más crítica de lo que habíamos visto en México. Al parecer están tomando medidas el país y pues han estado cerrando los gimnasios para entrenar, tanto de judo como en general, ¿no? Estábamos entrenando en un polideportivo y también el polideportivo completo ha cerrado. Han cerrado escuelas, a lo que he escuchado. A partir de ahora hasta el 30 de abril, por lo pronto han dado ese comunicado de que todas las competencias que nos daban puntos para la clasificación a Juegos Olímpicos han quedado canceladas por completo. Juan Ignacio Megli es un velerista guatemalteco que se prepara rumbo a sus cuartos olímpicos. Es un incansable viajero que hoy se encuentra anclado a su país. Sí, yo tenía planificado el día martes viajar a Italia. El domingo se canceló el vuelo porque viajaba a Milán. Entonces decidimos viajar a Roma. Después de eso pues ya no existía esa posibilidad. Entonces decidimos viajar a España, pero hoy nos levantamos con la noticia que los eventos a los que íbamos se cancelaron. Las coordenadas apuntan a Saltillo. Edson Ismael Ramírez tiene poca edad y muchas medallas. Fue uno de los primeros mexicanos clasificados a Tokio. Pero hoy... Mis competencias próximas se vieron afectadas por eso. Yo tendría que haber salido el día de mañana rumbo a la India, pero pues bueno, no se pudo por seguridad de nosotros y pues así lo decretó la Federación Internacional de Tiro. Las redes sociales de los atletas dan cuenta de las consecuencias. El taekwondo mexicano ganó boletos a puerta cerrada en Costa Rica y todo está lleno de cambios de sede y cancelaciones. La única constante es la ansiedad. Creo que la incertidumbre es lo peor que puede tener una persona.
Todos estamos preocupados por este tema de que si se hacen los juegos o no, si se aplazan. No estoy pensando en ninguna posibilidad de que se cancelen los Juegos Olímpicos. Si esa es la decisión, si se cancelan o se aplazan, pues como te dije, no es algo que está bajo mi control. Pues bueno, saber que de pronto un virus llega y da un giro inesperado a la carrera de todos, pues el sentimiento que me da al saber que se pueden aplazar los juegos, incluso ser cancelados, pues bueno, es un poco de frustración. Mientras el mundo vive una emergencia sanitaria y el deporte se detiene, el segundero avanza y la manecilla apunta directo a la gran cita de este año. Tokio toma sus precauciones, pero el resultado final está más allá de su tecnología. Solo le queda esperar. Bueno, mientras gran parte del mundo toma precauciones, el fútbol mexicano, la Liga MX, sigue con su calendario habitual y con público en los estadios. Tenemos en la mesa a un experto, el doctor Baruch Díaz, que es director de la Clínica del Viajero de la UNAM. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Y en la línea telefónica está Ana Gabriela Guevara, la directora de la Comisión Nacional del Deporte. Ana, ¿cómo estás? Buenas noches, te hablamos con mucho gusto. David, buenas noches igualmente. Ana, una pregunta. La situación para el deporte mexicano, ¿qué tan dramática es ante el fenómeno ante la enfermedad del virus que afronta el mundo? Bueno, afortunadamente no tengamos ningún caso en el equipo mexicano. Por supuesto que se han cancelado muchos eventos, como lo escuchaba hace un momento, testimonios de otros atletas de México y de otra parte del mundo, pero pues hemos tomado previsiones. Solamente tendrá que replantearse la forma de calificar. El próximo mes de mayo tendrá pues reunión el Comité Olímpico Internacional con todas las federaciones y pues, con el comité organizador, y se determinará el futuro de Tokio. Mientras tanto, pues nosotros hemos dado instrucciones a los nuestros de que no se detengan. Por supuesto, tomar todas las previsiones de salud necesarias, la principal y la más importante, que es la de la alimentación, y que pues cualquier cosa se nos notifique. Te repito, afortunadamente no tengo ningún caso en la selección nuestra. Ana, de acuerdo con la experiencia que tú tienes y ante este panorama, ¿ves posible que se cancelen los Juegos Olímpicos de Tokio? No, yo lo veo complicado. Yo creo que hay que mantener la tranquilidad, sobre todo con los atletas, que no se angustien por el tema, te repito, guardando las debidas proporciones de seguridad y de salud, pero pues el propio COI lo marca, no se puede cancelar la justa, lo único que se puede es cambiar de fecha, más no se puede cancelar. Por lo tanto, pues estaríamos hablando que si no se lleva a cabo en julio, pues tendría que posponerse pues, a tiempo posterior, más sin embargo no se puede cancelar el 2020. Ana, el tema de los espectáculos masivos, deportes masivos, en específico el fútbol, por ejemplo, el fin de semana hay un partido de América contra Cruz Azul en la cancha del Azteca donde se esperan muchos aficionados. ¿Los eventos masivos se pueden cancelar? ¿Cuál es tu opinión como presidenta de la Comisión Nacional del Deporte? Se podrían cancelar, pero creo que el caso en nuestro país, David, pues no hay ningún foco de alerta todavía. Tampoco hemos recibido ninguna restricción por parte del gobierno, ni tampoco por parte de la Secretaría de Salud, ni tampoco por epidemiología de que lleguemos a esta situación. El Centro Nacional de Ordenamiento está funcionando perfecto y, como bien lo dices, la Liga pues ha seguido con su calendario. No estamos nosotros en una condición como la que sufre en este caso Europa o la propia China, pero nosotros hemos estado preparados para el caso del equipo nacional de por lo menos tener lo básico y lo indispensable para en caso de cualquier eventualidad, pues un cuarto de aislamiento, material y equipamiento que requiera en caso de la atención de aislamiento para estos supuestos, pero pues no vemos ahorita hasta el día de hoy pues ninguna situación que amerite pues, tomar decisiones tan drásticas. ¿Ni siquiera, Ana, como una medida preventiva? No, te repito, yo creo que en la medida que no tengamos ningún cuadro que arroje la posibilidad, pues no tenemos por qué generar una situación tanto de pánico. Entiendo la situación de prevención, pero el caso de nuestro país pues no tenemos ni se ha notificado un caso ya en específico y que tengamos pues en cercanía o en el radio de posible situación, más allá de, te repito, solamente
precaución y previsión de que tengamos lo necesario. ¿Cuál sería tu mensaje, Ana, para los deportistas de México? Pues el que les he dado a todos con los que he podido hablar, que estén con tranquilidad, que entrenen, que se alimenten bien y que pues ante cualquier situación pues nos notifiquen inmediatamente. Hay atletas que están ya fuera del país, que están en Europa, incluso ellos que están en España y hemos solicitado pues que abandonen el país, sobre todo por la latente de que España pues anunció la cuarentena, no se ha determinado cuándo, pero pues está latente la posibilidad. Entonces hemos decidido sacar los nuestros de España y moverlos al país donde van a llevar a cabo las competencias. Hemos estado en contacto con todas las autoridades, tanto federativos como ministerios del deporte, donde tenemos atletas, y pues no hay ninguna alerta, afortunadamente, ni tampoco ninguna condición que ponga en riesgo la situación de los nuestros, pero sí pues tratando de prever un tanto la condición que guarden estas restricciones en cada uno de los países, ¿no? Al día de ayer escuchamos lo que Estados Unidos marcó como postura, cerrar vuelos, y bueno, esto, pues mientras no se dé una determinación a nivel internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud o en este caso el Comité Olímpico respecto a Japón, pues nosotros seguiremos adelante. Hola Ana, buenas noches, Mauricio Imay de este lado. Le decías a David que los Juegos Olímpicos de Tokio no se pueden cancelar, pero sí se pueden posponer. ¿Esto, de ser necesario, se pospondrían para este 2020 o estamos hablando ya de los próximos años? No, tendría que ser el mismo año. Dice que, o sea, se pueden cambiar de fecha, pero tiene que ser en el mismo año, lo cual pues complicaría un poco las cosas porque ya no serían los Juegos Olímpicos de verano, sino pues entraríamos al invierno de Japón. Claro. Y eso pues complicaría un tanto la situación general de todas las disciplinas deportivas, pero yo la verdad en lo personal, yo ya rompiendo un poquito la parte oficial y la que se determine, pues yo creo que tenemos que tener paciencia y que esto pues prospere y que ojalá que se llegue a una resolución inmediata. De hecho, parte de los eventos que se han cancelado, que se cancelaron en China, bueno, pues logramos traer el Mundial de Pentatlón Moderno a Cancún, el cual sigue en pie. Ayer hablamos con gente de la Federación Internacional y la instrucción de ellos es que pues todo sigue adelante. Con toda tu experiencia, Ana, ¿qué tanto puede afectar esto en la preparación del atleta? Pues yo creo que ahorita lo que ha perjudicado un poco ha sido la psicológica, porque pues, como quiera que sea ya el empezar a ver casos como el de España, que hacía mención hace un momento, pues de que ha determinado hacer cuarentena, y esto implica pues cerrar aeropuertos, cerrar servicios, cancelar las escuelas, etcétera, pues crea una situación de incertidumbre, sobre todo pues que no puede ser parte de la cuarentena, el atleta no puede dejar de entrenar y no puede dejar de seguirse preparando, entonces por eso es que, repito, hemos tomado previsiones de moverlos a países pues más seguros y también donde puedan tener garantía de seguir entrenando. Ana, parece que mañana la CONCACAF va a confirmar que se aplaza el preolímpico de fútbol señalado para las últimas 2 semanas de marzo en Guadalajara. ¿Tienes algún comentario sobre esto? Porque es un evento obviamente que afecta o que iba a efectuarse en el país. Pues te repito, yo creo que lo único que va a pasar es que se pospongan las fechas, lo cual genera pues un peso importante en ellos porque se vienen los tiempos fatales y el cierre de inscripciones pues tendrá que recorrerse y el criterio de calificación pues tendrá que reconsiderarse. Ayer, te repito, platicamos con otro integrante de la Federación Internacional y la convocatoria fue pues agrupar a toda la comunidad internacional en un solo país para la siguiente competencia, de tal manera que se garantice la no contaminación y tampoco pues, la cancelación de los eventos. Para el caso del fútbol, pues, tendremos que respetar la decisión de CONCACAF. Nosotros como país no tenemos ninguna restricción y no hemos recibido tampoco ninguna instrucción de que cancelemos o pospongamos eventos que se tengan programados en el país. Ana, finalmente, la CONADE está pendiente en el tema específico del fútbol, que es quizá uno de los pocos deportes masivos que en este momento se efectúan en territorio mexicano, porque el béisbol está detenido y el boxeo se da ocasionalmente, pero en el caso del fútbol, la CONADE está en comunicación con la Liga MX, con la Federación Mexicana de Fútbol, con la Secretaría de Salud.
Sí, diariamente el director de Medicina Deportiva de la Comisión Nacional del Deporte, el doctor Raúl Carrillo, pues me hace llegar un reporte por la mañana de cuál es el estatus, cuáles son las situaciones internacionales, cuál es nuestro estatus a nivel nacional y bueno, y el monitoreo constante de cada una de las disciplinas que se están desarrollando, como bien refieres, tanto las de la liga como las que se desarrollan de manera cotidiana el fin de semana entre pues el deporte popular y lo que está programado, pero pues nosotros no podemos tomar ninguna determinación en tanto pues no se nos haga saber una medida ya tan drástica como la que han tomado otros países. Ana Gabriela Guevara, presidenta de la Comisión Nacional de Deporte. Ana, muchas gracias. Buenas noches. Nada que hacer, David, un gusto. Saludos. Vamos a hacer una pequeña pausa en Fútbol Picante y vamos a regresar para hablar con el doctor Baruch Díaz, que es director de la clínica del viajero de la UNAM. Vamos a hablar de temas, escuchar también a algunos futbolistas hablando del asunto del coronavirus. Además, Renato Ibarra salió libre esta noche, burló a la justicia. El América los separa completamente de su plantel. Se están tomando las medidas, digamos, adecuadas dentro de la Liga MX. Comentando con el equipo, al principio era como solamente decir, mira, el coronavirus, cualquier cosa no lo tomamos en serio. Y hoy la verdad lo estamos platicando en la mañana, la situación está difícil, se está saliendo de las manos y bueno, esperemos que ahora sí todos tomemos conciencia y empezar a tomar las medidas necesarias. ¿Se debe parar la Liga, Pablo? No sé qué puedo decirte ahí, si la verdad es por el bien del país, que se pare la Liga, pero bueno, ya esos son cosas donde otra gente más arriba de nosotros toma esa decisión. Según leí ayer en las redes, pude ver que la Liga ya tomó precauciones en ese sentido, por ahí no saludar de mano en el protocolo, de tener ahora sí que el mínimo contacto con el rival o con el mismo compañero. Iba a ser algo complicado porque normalmente somos mucho de saludarnos, de abrazarnos, tenemos compañeros en los otros equipos. Es un tema que hay que estar pendiente, hay que cuidarnos, hay que tomar las medidas necesarias para que no se contagie o se siga contagiando este virus. Y yo creo que como país tendremos que darle un poquito más de seriedad a esto, ¿no? Porque sí es algo que quizás está saliendo de las manos de todos y sobre todo acá en México creo yo que no le hemos dado la importancia necesaria. Bueno, ahí está la opinión de algunos futbolistas sobre el tema. Doctor Baruch Díaz, le pregunto, ¿realmente hace bien el fútbol mexicano, las autoridades en México, al no suspender eventos masivos? En este momento no nos encontramos en esa fase de la epidemia en México. Afortunadamente todavía tenemos solamente casos importados que se contagiaron en el extranjero y es probable que esos casos algunos hayan podido contagiar a otras personas, pero en este momento no se está transmitiendo de manera tan eficiente como para que se empiecen a detectar casos en la comunidad. En el momento en que se empiece a detectar casos en la comunidad, ya tendremos que estar hablando de distanciación social, distanciamiento social, cancelación de eventos masivos, ¿no? Algunos podrán darse en una menor cantidad de personas y este tipo de medidas. Pero hasta el momento todavía hay que encontrar ese balance entre lo que puede perjudicar o una sobrereacción que nos pueda perjudicar económicamente, en fin, otro tipo de medidas que puedan perjudicar a otra parte de la economía importante para hacer frente a este tipo de pandemias y la baja reacción. Entonces, ese balance es el que en este momento, en estos siguientes 15 días, 2 semanas, vamos a tener que estar jugando con él y viendo de qué manera es que podamos reaccionar ante esta posible transmisión en la comunidad. Ustedes los médicos siempre hablan de prevención, que la prevención es fundamental. ¿No entra esa palabra aquí? Prevenir. Exactamente. Porque Estados Unidos y otros países veo que están previniendo. No, de hecho, Estados Unidos ahorita ya no está en la fase de preparación, ya está en la fase de acción ante la epidemia que está viviendo. Hay que tener bien claro que países como el Reino Unido, como España, Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos y Canadá ya tienen transmisión comunitaria. Entonces, por eso es que ya están empezando a cancelar eventos masivos de manera importante. No así el caso de México, por ejemplo, en donde todavía no se ha detectado esa parte. Entonces, sí es muy importante diferenciarlas porque ese tipo de medidas vienen en la siguiente fase.
La parte de... ahora, no solamente el gobierno de México tiene la responsabilidad. Hay otros 2 actores involucrados en la preparación de una pandemia y otras 2 fases involucradas. La preparación involucra a la sociedad civil organizada, por un lado, la iniciativa privada y el gobierno de México. La iniciativa privada deberá de implementar medidas y planes de mitigación en caso de contingencia y proponerlos a la autoridad para conciliarlos, igual que la sociedad civil. En este caso, por ejemplo, algunas universidades en México ya se han pronunciado y ya han generado reacciones que son parte importante de la reacción y la preparación ante una posible epidemia aquí en México. Por ejemplo, hoy el TEC de Monterrey se pronunció a que ya en unos días va a suspender todas las clases y esa decisión la tomó de manera consensuada con su panel de expertos de la universidad. Entonces, lo mismo estaremos viendo en los siguientes días con algunos dueños, algunas compañías dueñas de equipos de fútbol, en este caso, que esperemos que ya estén en este proceso de planificación y planeación y presentación de sus planes de mitigación en caso de contingencia, que incluirán este tipo de medidas extremas, ¿no? Doctor, muchas veces pensamos que en México no estamos preparados o que no estamos tan capacitados, pero yo quisiera preguntar particularmente en el tema, en comparación con Italia, la cantidad de enfermos, la cantidad de casos de coronavirus allá en comparación con nosotros. ¿Tendrá que ver que somos más limpios de lo que pensamos o que estamos más preparados en el tema de salud de lo que muchos piensan? Bueno, hay que tomar en cuenta que el caso de Italia es un caso típico de que se detectó los primeros casos de confirmación y la transmisión comunitaria de manera tardía. Se tiene la teoría a nivel mundial, en los epidemiólogos, que Italia ya tenía circulando el virus por lo menos 2 semanas antes de detectar los primeros casos. Entonces, por eso es que el impacto en la comunidad y en el sistema de salud fue tan grave, porque se empezaron a saturar antes de tiempo y ya no tuvo manera de reaccionar de manera inmediata. Entonces, el caso de la influenza que vivimos en México hace unos años, ¿nos ha servido de alguna manera para estar preparados para un evento como este? Ha servido porque hemos aprendido a pasar de una fase de preparación a una fase de acción de manera rapidísima. O sea, prácticamente en el caso de la influenza no tuvimos una fase de preparación, fue una fase prácticamente de un día para otro de pasar a la acción y después a la recuperación. Entonces, en ese sentido, sí tenemos muy claro los protocolos que se requieren para pasar rápidamente de una fase de preparación a una fase de contingencia o de acción. En este sentido, Italia no tuvo esa oportunidad porque de pronto encontró muchos casos y eso fue lo que saturó los sistemas. Hay que tener bien en claro que este virus es importante y es peligroso en el sentido de que satura de manera rápida los sistemas de salud. No es tanto los casos graves, porque no son tantos los casos graves, sino que satura de manera inmediata el sistema de salud de cualquier parte del mundo. Ahora, yo creo que no puede ser comparado con el anterior problema que se vivió en el país, porque ahí sí se tenía pues, el control a través del antídoto, por así decirlo, ¿no? El Teraplu. Exactamente. La influenza tiene una gran diferencia contra el COVID. Sí, tenemos vacunas contra influenza y tenemos tratamientos contra influenza. Entonces, eso nos daba una gran ventaja comparado con el COVID-19, en donde no tenemos ni tratamientos efectivos, ni siquiera en investigación, bueno, tenemos unos en investigación y no tenemos vacuna. Entonces, nos pone en otro panorama por completo diferente, porque un caso de COVID-19 pues lo tendremos que observar y esperar a que no se complique a través de medidas de, digamos, de hospitalización, de unidad de cuidados intensivos. Pero no tenemos otra herramienta más que la que podemos tener con cualquier otra enfermedad viral que no tiene ni vacuna ni tratamiento. Doctor, ¿usted qué le diría al aficionado que está haciendo planes para el fin de semana ir al fútbol? Por ejemplo, un evento tan masivo como un América Cruz Azul en el Azteca, ¿usted le diría que fuese al estadio con toda la seguridad posible? Yo le diría 2 cosas. La primera va dirigida a la prevención. La prevención de las enfermedades respiratorias es a través de aumentar las medidas de higiene respiratoria, ¿no? Que ya las hemos visto en todos los medios de comunicación, que es
Uno es evitar acudir si uno está enfermo, porque pues puede contagiar a las demás personas, ¿no? No automedicarse y acudir con un médico. La otra es no estornudar con las palmas de la mano, hacerlo con el ángulo interno del codo y, bueno, evitar y estar desinfectándose y lavándose constantemente las manos. Y por otro lado, si desarrollamos algún signo y síntoma posterior a acudir a algún evento masivo, pues debemos de hacer lo mismo, no automedicarnos y acudir de inmediato con un médico. Recordemos que en estos momentos, si nosotros presentamos signos y síntomas de enfermedades respiratorias y no hemos viajado, no hemos tenido contacto con alguna persona extranjera que haya viajado en los últimos 14 días, lo más probable es que sea otra enfermedad que no sea el COVID-19. Entonces sí tenemos que acudir con el médico y tratarnos de inmediato. A diferencia de aquellos atletas de alto rendimiento, olímpicos mexicanos, que ahorita están compitiendo en el ranking y que están viajando a estas partes del mundo que están afectadas, que en caso de regresar y presentar síntomas, lo primero que tendrán que hacer es notificar a la unidad de inteligencia epidemiológica y no acudir a los hospitales, porque ahí están concentradas una gran cantidad de personas con alta vulnerabilidad a este tipo de virus. La última de mi parte, doctor. ¿No le parece incongruente que por ejemplo en Europa, se suspendan partidos o mejor dicho, se juegan a puerta cerrada? ¿Sí? Ok, entendiendo que pueden entrar 30, 40, 50 mil personas. Pero en la cancha, el fútbol es un deporte de contacto constante, en donde escupen, en donde hay intercambio de fluidos, sudan, te suenas, es decir, es exponencialmente me parece que es mucho más fácil contagiarte en la cancha que en la tribuna. Y que no se suspendan los partidos, que se conformen con simplemente que se juegue a puerta cerrada. O que no se den la mano, Paco. Sí, o que no se den la mano. Es ridículo. En la entrada del partido, después de los 90 minutos estás en constante exposición, sudor con el rival, ¿no? Es muy pronto, realmente no tenemos datos, no contamos con datos científicos que nos pudieran apoyar este tipo de cancelaciones, incluso para que no se jueguen ni siquiera a puerta cerrada. Yo creo que lo que sí sabemos es que el COVID-19, el SARS-CoV-2, que es el virus que provoca la enfermedad que es COVID-19, es que se tiene que estar en contacto directo y muy cercano con una persona que tiene síntomas, o sea, que está tosiendo, que está evidentemente enferma, afectada, como alrededor de 1 o 2 horas para poder adquirir un contagio efectivo. Entonces, los jugadores, tengo entendido que pues la gran mayoría tiene un buen estado de salud física cuando lleva a cabo una actividad física. Tienen defensas, de este tipo. Tienen más defensas que una persona común y corriente. Es un atleta. Para estar corriendo por 60 minutos seguido, entonces tiene que tener una capacidad física. Y si está enfermo, pues no lo va a poder hacer. Entonces, a lo mejor eso abona a digamos, la buena noticia de que un atleta de alto rendimiento, como lo puede ser un futbolista de fútbol, es un atleta de fútbol soccer, no puede estar enfermo o en ese sentido enfermo de las vías respiratorias de manera grave o leve, jugando por tiempo continuo. Ya se detectaron casos en Italia. Sí. Se detectaron casos en Italia, pero no de jugadores jugando. El básquetbol. Se detectaron casos en las revisiones médicas rutinarias de las cuales tienen que Y no ser. sabemos dónde obtuvieron Son personas normales, o sea, conviven con todas las personas y pueden obtenerlo en cualquier parte de la comunidad, pero no sea en el estudio epidemiológico ligado a varios jugadores que hayan estado en una cancha solamente y que así se hayan contactado. No, en el caso de Italia o de Inglaterra, ¿no? Ya se dio. El Arsenal y 2 de Italia. El entrenador. El Arsenal, el entrenador, Arteta. Y Chelsea. Pero después un jugador, incluso por lógica, contagió a un compañero. Claro. Por cierto, la alcaldía de Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México, ha anunciado hace unos cuantos minutos que instruye suspender eventos públicos en toda la alcaldía. Esto lo dice el alcalde Santiago Taboada. Suspender eventos públicos. ¿Hay algún estadio en la alcaldía Benito Juárez?
El Estadio Azteca está en Coyoacán. El Estadio de CU, ahora lo vamos a averiguar. En Coyoacán también. Benito Juárez vendría a ser el Estadio Azul, la ciudad de los deportes. donde no hay fútbol. Bueno, una alcaldía ya suspende eventos masivos. Y lo puede hacer, ¿eh? Claro. La alcaldía tiene todo el derecho político de decir, el alcalde tiene todo el derecho de decir, señores, yo para cuidar a mis ciudadanos prohíbo un evento masivo. Recordemos que la alcaldía de Benito Juárez tiene un patrón demográfico muy distinto al resto de la población. El mayor número de personas adultas mayores en la Ciudad de México está concentrada en la alcaldía Benito Juárez y precisamente una de las indicaciones es que se extremen precauciones en poblaciones de adultos mayores. ¿Y la alberca olímpica está también en Benito Juárez? La alberca olímpica está en Benito Juárez. De acuerdo. Bueno, finalmente, doctor, el tema lo comentaba un poco Paco también en su pregunta, pero la Federación Mexicana de Fútbol, la Liga MX, ha pedido que no haya contacto entre los jugadores. ¿Eso es positivo? ¿Ayuda en algo? Pero, bueno, habrá que ver qué tan específico que no se es den ese la mano. Contacto. ¿No? Bueno, eso está bien porque a partir de estos momentos tenemos que estarnos generando el hábito de saludarnos de otras maneras. Y yo creo que los atletas olímpicos, los atletas de alto rendimiento, los futbolistas, son figuras públicas que pueden dar un ejemplo que la población siga. Entonces yo creo que sí es muy importante ese tipo de acciones que demuestran y dan ejemplos y educan a la población. Bueno, la idea de saludarse antes del partido es el fair play. Sí. Pues no es otro, porque seguramente habrá muchos contendientes que quisieran no darse ni la mano. De acuerdo. Bueno, doctor Baruch Díaz, director de la Clínica del Viajero de la UNAM. Muchas gracias. Pues gracias muy clara a ustedes. Su presencia, su locución hoy. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Bueno, vamos a una pequeña pausa, vamos a regresar, tenemos más temas, trataremos de hablar un poco de fútbol, porque hay fútbol mañana en México. Y de Renato Ibarra, que no es tanto futbolístico el tema, pero estaremos enlazados al reclusorio de donde ha salido hoy el jugador del América, o exjugador del América. Bueno, salió Renato Ibarra del reclusorio hoy, aparentemente habría llegado a un acuerdo. Pero sin abogados ya, ¿no? Porque no, ahí están los abogados, ahí están los abogados. Bueno, pero se habían hecho un par de abogados. Sí, de acuerdo, pero llegaron otros abogados. Bueno, Marcelino Fernández está en el reclusorio de donde ha salido hoy Renato Ibarra. Marcelino, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cuál es el reporte que nos tienes sobre la liberación del exjugador del América? Saludos, David, amigos de Fútbol Picante. Renato Ibarra quedó en libertad la noche de este jueves luego de establecerse una suspensión provisional del proceso ordenado por la juez Esperanza Medrano Ortiz. Esto debido a que se desecharon los delitos de tentativa de feminicidio y tentativa de aborto y quedó solamente el de violencia familiar. ¿Qué fue lo que ocurrió este lunes en la audiencia en el reclusorio Oriente? Se presentó Lucely Chalá, pareja de Renato Ibarra, y quien en un principio había interpuesto la denuncia por violencia, por agresiones. El Ministerio Público había establecido los cargos, pero este día Lucely Chalá se desistió de su declaración original y por lo tanto ya no se persiguieron los delitos más graves y solamente quedó el de violencia familiar, con una promesa por parte de Renato Ibarra para reparar el daño. El día de hoy, alrededor de las 10 de la noche, fue que Renato Ibarra salió del reclusorio Oriente sin dar declaraciones en medio de un tumulto de medios de comunicación que buscaban una declaración del jugador ecuatoriano. Sin embargo, no la dio, tampoco su defensa, ni tampoco el abogado de Lucely Chalá. Este día la audiencia comenzó por ahí de las 2:30, 2:40 de la tarde, y por ahí de las 6:30 fue cuando se conoció que Lucely Chalá había desistido de su declaración original, al tiempo que América anunciaba en un comunicado la separación del primer equipo de Renato Ibarra. Esto no significa que el jugador haya quedado desvinculado del América, todavía tendrán que entrar en una liquidación contractual
pero eso ya se llevará a cabo en los próximos días. Por lo pronto, Renato Ibarra no va a volver al primer equipo de las Águilas del América y solo quedará por definir cuál es su situación contractual y seguramente lo estarán dejando en libertad, pero tendrá que establecerse un finiquito. Esta es la información que tenemos desde el reclusorio Oriente. David, regresamos con ustedes al estudio de Fútbol Picante. Muchas gracias, Marcelino, muy completa la información. Bueno, no sé, algún punto de vista, compañeros en la mesa, sobre Renato Ibarra, sobre ese tema, que es un tema complicado, difícil. ¿Ustedes creen que Renato Ibarra pueda volver a jugar al fútbol profesional en México? En el América no, en América ha tomado una postura, me parece, muy poderosa. Sí, pondría yo en la mesa que los clubes tendrían que darse cuenta antes, ¿no? Para evitar, ¿no? A quién traes, por qué lo traes, quién es, cómo vive, ¿no? Para evitar esto. Porque a partir de ahorita es suponer, ¿no? Suponer que hubo arreglo, suponer que esto, suponer. Entonces, el señor de aquí te hablaba de prevención de enfermedades, pues también tendrían que prevenir estos señores, no nada más ver al que da centros, al que los remata. Esto es muchísimo más allá. Hablas más del aspecto del ser humano. Sí, claro, ¿no? es muchísimo más allá de que el que senta y el que remata. ¿En los clubes de fútbol hay psicólogos? Sí. Los psicólogos trabajan con los jugadores. El problema, y a mí me gustaría que el tema, si estoy equivocado, me desmientan Paco y Chelis. Creo que en los equipos el famoso departamento de desarrollo personal consiste en un psicólogo, ¿no? Bueno, mira, a lo mejor no Pachuca, a lo mejor no normalmente América. sí estás bien preparado. Lo que sucede es de que tienes que preparar al joven, al niño, al que inicia en su carrera como futbolista, tienes que irle guiándolo, ¿no? Sumando información, ¿sí? Como tú tienes que formarlo como ser humano más que como futbolista. Después el futbolista se va a dar o no. Pero y si no se da el futbolista, tienes que formarlo como un buen ser humano para la sociedad. Claro. Hoy en día, las contrataciones que mencionaba Chelis no siempre se hacen conociendo a la persona, viendo a los ojos a la persona, sino a la distancia. Y puedes caer en muchas equivocaciones, ¿no? Mira, a lo mejor porque me tocó vivirlo, ¿eh? Yo creo que esto se ha venido incrementando y se ha venido agravando en la medida que el fútbol también exponencialmente ha crecido de una manera impactante. Mayores salarios, en condición mediática. Yo pondría como ejemplo en el fútbol mexicano, a lo mejor porque me tocó vivirlo, el caso de Panchito Hernández, que en paz descanse, que era el encargado de darle el seguimiento para las contrataciones, no solo de América, porque en algún momento reconocido por la gente de Cruz Azul, él los coachó para la contratación de jugadores, que le daban un seguimiento largo para ver cuál era la postura del jugador, su actitud, su formación, algo de lo que habla Paco. Su relación familiar. Porque tú traes a un jugador de fuera y desconoces qué formación pudo haber tenido. ¿no? Rafa, en esta mesa todos pensamos igual. Todos creo que tenemos la duda de que eso suceda en la actualidad en el fútbol mexicano. Hace unos días, en esta misma mesa, un directivo como José Luis Higuera me dijo que en Chivas lo han hecho siempre o que lo hicieron durante toda su gestión y que por eso nunca tuvieron ningún problema. Espérame, pero la creo que ahí ya contrasta. Es muy reciente. Sí. Contrataron a Víctor Guzmán y se dieron cuenta que Víctor Guzmán tenía un problema. Sí. No, bueno, pero ahí ya no estaba José Luis Higuera. Bueno, no sé, pero si Chivas tenía ese departamento. Ha tenido Guadalajara? Es parte de la sociedad. No, pero problemas, jugadores de Chivas, escándalos públicos, sabemos que se han dado. Sí, claro. Digo, vamos a ser realistas. Claro. Y en América hay antecedentes, lo que el caso sucede, de Jiménez, el caso de Cuauhtémoc. Lo que sucede es que este es un caso mucho más grave. Claro, mucho más grave. Este es un caso mucho más grave. Y todavía se agrava más por la salgas de noche, que salgas a deshoras, temas de indisciplina, es otro tema. El tema de Renato Ibarra es mucho más grave. ¿Te acuerdas el de los Quiñones y Palacios en Lobos? Sí. Ahora, yo lamento mucho que finalmente existe el sentimiento de que la justicia ha sido burlada. Lamentablemente, al llegar a un acuerdo con su pareja. Bueno, a mí me hubiera gustado que Renato Ibarra, para mí, cobarde y sinvergüenza, sin duda, se hubiera quedado más tiempo en la cárcel. Vamos a una pausa y regresamos. Sin ascenso no hay desarrollo y además paran al estilo de lo que hizo Veracruz. Esta vez sí se ponen de acuerdo los dos equipos. Esto en un partido de Atlanta. Caliente es patrocinada por Caliente.mx. Más acción, más diversión.
Bueno, así está el ESPN Football Index. ¡Ah, caray! El líder general jugando también en su casa. Sí, el equipo más goleador. Porque aparte es local. ¿No? El mejor goleador. No administrativamente, pero es local. Correcto, por eso digo que jugando, no juega administrativamente, pero juega en su casa. Y tiene el campeón de goleo, bueno, el campeón de goleo, al líder de goleo, el equipo más goleador, líder del torneo. Ni así le alcanza Cruz Azul con Fútbol Index para ser favorito. No. A mí sí, para mí sí. ¿Para ti es favorito? Para mí gana Cruz Azul. ¿Cruz Azul favorito? Más que América, sí. Empatan. Bueno, por eso. Empatan. ¿Cruz Azul favorito? Sí, también ligeramente favorito. Para mí es favorito Cruz Azul. Para mí también. Vamos con Rebeca Landa, que tiene más pronósticos. Gracias, David. Seguimos con la actividad de la Liga MX y este viernes arrancamos con la jornada 10. Regístrate en caliente.mx y recibe 400 pesos de regalo para que le metas a tu equipo favorito. Aprovecha esos 400 pesos y haz tu parlay para la semana 10. Te pasamos a nuestros favoritos. Gallos le gana a Morelia, Xolos empata con Pachuca, San Luis vence a Puebla y Tigres triunfa ante Juárez. Si apuestas tus 400 pesos a esta combinación, cobrarías 14,377 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Regresamos a la mesa de fútbol picante contigo, David. Muchas gracias a Rebeca Landa. Vamos a una pequeña pausa y regresamos a la recta final de Fútbol Picante. Esto fue La Zona Caliente. Si juegas con nosotros, juegas con Fútbol Picante. Nosotros, creo yo, a diferencia de muchos otros, como te lo comento, desde el día cero llegamos a invertir. Y a pesar de todo, nos siguen tratando año tras año como si fuéramos criminales, como si nuestro dinero no vale, como si nuestras inversiones no importan. Bueno, las palabras de Alan Achar, el presidente del equipo Atlético Celaya, y sobre el ascenso, la Asociación Mexicana de Futbolistas dijo, sin ascenso no hay desarrollo, Mauricio. Pues está bien, tienes razón. Ahora ojalá tenga mayor peso, ¿no? Hoy en Oaxaca ocurrió esto antes del partido. ¿Qué les parece? Los jugadores permanecieron inmóviles por 1 minuto. Adecuado. En reclamación porque se pueda abolir el ascenso. Sí, no hay justificación alguna. Qué bueno que se manifiesten de esta manera. No hay justificación alguna para abolir el descenso. Mentira, que ya estaban de acuerdo 4 y que iban a y que hoy hubo una junta. Todo mentira. Si esto lo están haciendo, Atlante queda de los supuestamente beneficiados. Todo lo pasado. Pero Chelis, esto seguramente lo hacen los futbolistas, no por orden de la directiva, no con permiso de la directiva. Estos son los futbolistas los que lo hacen. Si lo hacen los futbolistas sin permiso de la directiva y poniéndose en problemas. No, claro que es una manifestación de la... Vamos a ponernos de pie. Pues qué bueno, totalmente. Pero ¿tú tienes duda de que esto lo hagan los futbolistas? Pero no están de acuerdo los directivos. Esa es una mentira que están de acuerdo los directivos. Una gran mentira. No, de esa división es imposible que estén de acuerdo. Bueno, no todos. Pero la federación bueno, el dice señor que sí. El señor Achar sí está de acuerdo, ¿eh? ¿De qué? El señor Achar de Celaya. ¿Qué está de acuerdo? ¿Con los jugadores? Ah, sí, claro. No, a eso voy. Les han dado un trato Es que abolir el descenso es la cantidad de futbolistas, de gente en general, de empleados que se van a quedar sin trabajo. No, y la inversión es increíble, es increíble. No, hoy como inversionista, hoy como patrocinador de un equipo de Liga de Ascenso, ¿qué dices? Venga, para acá mi dinero. ¿Cuál era la regla en agosto? ¿Por qué te la van a cambiar la regla en marzo? No, Chelis, y yo para pregunto, un desarrollo, que vean los 179 bultos que traen al año. Ahí está el desarrollo de los equipos. Todo esto empezó con el famoso cuaderno de cargos, ¿no? Desde ahí empezaron. Ahora yo pregunto, en agosto no había ¿cuántos jugadores de fútbol profesional quedarían desempleados? Y entrenadores, y masajistas, y utileros. Ahorita 250. Bueno, ya nos vamos, señores. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Mañana comienza la jornada 10 del fútbol mexicano. Es SportsCenter. Amigos, un placer saludarles. Sean ustedes bienvenidos a esta edición de SportsCenter. Acá estamos Miguel Ángel Briceño, Jorge Eduardo Sánchez, listos para charlar de mucha información. Evidentemente, pues la mayoría con relación al tema del COVID-19, porque se ha ido poco a poco apagando
la información y la actividad del mundo del deporte a nivel internacional. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, Jorge Eduardo. Un saludo a toda la gente que nos acompaña. Lamentablemente, poca acción en las canchas, en las duelas, en donde se desarrolla el deporte, y así será la tendencia en los próximos días, así que nos vamos a ir acostumbrando a todo esto. Sí, señor, pero vamos a comenzar con la situación actual de Renato Ibarra. Las Águilas del América anunciaron este jueves la separación del club del atacante ecuatoriano Renato Ibarra, quien vive un proceso judicial en México por tentativa de homicidio y violencia familiar agravada, aunque hoy su esposa se retractó de sus declaraciones, lo que provocó la libertad de Ibarra. Hasta donde se sabe, el América aplicaría la rescisión de contrato justificada a Ibarra. Y el Club América presentó este comunicado, reprueba tajantemente los actos realizados por el señor Renato Ibarra. Dado lo anterior, lo que se ha reportado en medios y por parte de las autoridades, se ha determinado separar de manera definitiva del plantel al jugador. Todos los jugadores del primer equipo del club recibirán por parte de especialistas cursos de capacitación en perspectiva de género y situación de la violencia contra las mujeres. Saludos Jorge, Miguel Ángel, amigos de Sports Center. La noche de este jueves Renato Ibarra quedó en libertad después de permanecer una semana detenido desde los hechos el jueves 5 de marzo en su casa. El jugador había sido imputado por el Ministerio Público de tentativa de feminicidio, violencia familiar agravada y también de tentativa de aborto. Sin embargo, los delitos más graves, el de tentativa de feminicidio y el de tentativa de aborto, quedaron desestimados con un dictamen médico por parte de la defensa en el que se establecía que no había riesgo, que las lesiones no generaban riesgo en la vida de Lucely Chalá, su pareja, y el bebé que está esperando. Por lo tanto, estos dos delitos se desecharon y solo quedó el de violencia familiar, por el que se estableció una suspensión provisional del proceso, suspensión condicional del proceso, debido a que Renato Ibarra se comprometió a la reparación del daño y ya vendrá una negociación directamente con la parte afectada. Lucely Chalá dio el giro a esta historia con su declaración durante la segunda audiencia al desistir de su declaración original en donde había establecido la agresión por parte del futbolista. Este día negó esa declaración y dijo que no había visto quién la había golpeado debido a que se había dado la vuelta para protegerse y proteger el embarazo que estaba viviendo. Esta es la información que tenemos desde el reclusorio Oriente. Compañeros de Sports Center, regresamos con ustedes. Gracias, Marcelino. Vamos a revisar las condiciones del caso. Hay suspensión condicional del caso Renato Ibarra. Esto consiste en que sigue el proceso de violencia familiar, pero queda en libertad. Debe firmar una vez al mes en el reclusorio Oriente. Queda sujeto a negociación económica con la parte afectada. Se habla de un departamento de 8 millones de pesos. Se desechan los delitos de tentativa de homicidio y prospecto de aborto al no haber lesiones considerables para tales casos. La esposa Lucely Chalá afirmó que no observó quién con exactitud la agredió. Por lo mismo se desechan los cargos. Además, tiene que cursar talleres para erradicar la violencia contra las mujeres y contra la familia.